Muy buenas noches, bienvenidos a Panorama Político, es parte del noticiero Guatevisión y donde profundizamos acerca de temas de coyuntura. Por supuesto, esta noche nos acompañan las periodistas de política del noticiero y también un invitado especial. Él es Abelardo Medina, trabaja en el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales como analista y claro, vamos a hablar del tema de la reforma tributaria. Para empezar, me gustaría que Carolina, quien cubre el organismo ejecutivo, nos explique cuál es la idea principal que ha planteado el presidente Jimmy Morales a la población y pues que sorprendió a muchos, pues que habla ya de más impuestos. Claro, sí, este jueves vimos cómo finalmente el Ejecutivo hizo la presentación de lo que es el plan de fortalecimiento fiscal y que le apuesta a disminuir esa brecha fiscal y recaudar más impuestos a través precisamente de modificar algunas tasas, tanto como el ISR, impuestos específicos como a la distribución del petróleo, al cemento y aumentar las regalías. Sin duda, uno de los temas que más impactará sobre todo a la clase media o en general, diría yo, a la población que utiliza, en este caso, sus vehículos, es el impuesto a la gasolina y que más ha generado anticuerpos y rechazos por este incremento de 4.70 a 7.70 por galón de combustible. El presidente Jimmy Morales en esta presentación señaló que prácticamente este era el momento para una reforma tributaria y manifestó que precisamente aunque se había robado antes los impuestos, no era justificación para no aumentarlos en este momento y que pese a que durante campaña el tema de aumentar impuestos fue descartado, para devolver antes la moral tributaria, oímos a un presidente que cree que la moral tributaria de los guatemaltecos ya regresó, cuando a mi criterio no ha sido así. A ver, parecía que el sector empresarial organizado era quien ponía todo sobre la mesa y allanaba el camino para que este tema se discutiera. Sin embargo, ahora vemos cierta fricción entre el organismo ejecutivo y los empresarios porque prácticamente podría decirse que se ignoró todas estas mesas de diálogo y todo este camino y ya se hizo una propuesta a la cual Jimmy Morales le apuesta del todo. ¿Cómo está la situación en el sector empresarial, Lourdes? Sí, parecía que Jimmy Morales y los empresarios estaban caminando agarrados de la mano. Sin embargo, lo que vimos fue, no sé si decirlo, pero como una serie de escenarios opuestos. Justamente hace una semana en esta mesa estábamos conversando sobre cómo el sector empresarial había hecho un llamado al diálogo para discutir una reforma tributaria. Ahora que Jimmy Morales se les adelantó con una iniciativa bastante concreta en el sentido de que dice, bueno, nosotros vamos a aumentar las tasas. Entonces sale el sector empresarial diciendo, no, es que él nunca nos tomó en cuenta, aquí él se está fijando solamente en el incremento de las tasas, pero no está haciendo una reforma tributaria integral. Hace falta que ver hacia dónde van a ir destinados estos fondos, hace falta que ver muchísimas cosas, muchísimos aspectos que no fueron dialogados en ningún momento con ningún sector. Jimmy Morales ha externado la intención de hacerlo luego de que ya haya presentado la iniciativa, pero digamos ya el efecto podría ser menor. Entonces básicamente el sector empresarial lo que hace es rechazar el incremento de las tasas y decir que aunque sea un paso más lento, pero esto tiene que ser una conversación abierta, un diálogo con varios sectores y sobre todo una reforma tributaria integral. A ver, quisiera que aprovecháramos mucho aquí a nuestro analista y experto en estos temas fiscales. De acuerdo a la información que ya se tiene sobre algunos porcentajes que Jimmy Morales ya ha hecho públicos, realmente lo que podemos ver hasta ahora de esta reforma es una reforma profunda, es una reforma superficial. ¿Realmente tendrá futuro esta reforma? ¿Cómo la ve usted desde el ICEFI? Cómo no, primero muchas gracias por la invitación, es un gusto acompañarlos por acá. Antes de empezar a analizar este aspecto, quisiéramos comentar algunos aspectos. En primer lugar, nosotros no estamos hablando de una reforma fiscal.
Una reforma fiscal, aparte de modificar o variar las tasas o la estructura de los impuestos, también considera la forma como se focaliza el gasto, habla de calidad de gasto, habla de elementos de transparencia fiscal, de cómo se van a ejecutar esos gastos y cuál va a ser la parte de la auditoría social que va a contribuir a la verificación de estos gastos, habla de la sostenibilidad de deuda, de cómo se va a manejar la deuda, habla de sistemas previsionales, pensando qué es lo que en el futuro espera la sociedad, habla de descentralización, etcétera. Hay muchos otros temas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que esto no es una reforma fiscal. Lo que sí es muy claro es que es una reforma tributaria. ¿Qué tan profunda es la reforma tributaria? En términos generales hay dos tipos de reformas tributarias, la que es una reforma tributaria de forma y una estructural, ¿sí? La reforma estructural es aquella que busca cambiar las bases fundamentales del sistema tributario, ya sea cambiando el esquema de impuestos o incorporando a otros sectores al pago de impuestos. En este caso particular es una reforma tributaria de forma. Únicamente lo que persigue es la disminución o el aumento de algunos impuestos basados en la misma estructura que hemos tenido hacia el pasado. Entonces, cuando vemos de esta forma, cuando vemos esta situación, lo que nos damos cuenta es que la reforma tributaria que persigue el gobierno de alguna forma está claramente dirigida a tener una mayor cantidad de recursos con el propósito de evitar un mayor nivel de deuda. Hay que recordar que desde hace muchos años la Junta Monetaria ha condicionado al sistema tributario poniendo un límite al déficit fiscal, de tal manera que el nivel de deuda con respecto al Producto Interno Bruto no varíe, ¿verdad? Sin embargo, la propuesta que tiene prevista el gobierno, al menos en la versión preliminar de presupuesto para el otro año, excede ese valor. Eso quiere decir que le hace falta dinero al gobierno con el propósito de tener recursos para que no nos tengamos que endeudar más allá de las recomendaciones que hace la Junta Monetaria y que podrían poner en peligro la estabilidad del sistema de precios. Respecto a eso, porque está claro que necesitamos más recursos para invertirle a más servicios, pero ¿cómo entrarle a una reforma tributaria de este tipo si no tenemos una reforma fiscal, como usted nos lo explicaba al inicio, de la mano que le diga a los guatemaltecos, sí, los recursos que les vamos a quitar a través de esta recaudación van a ser bien invertidos? Y yo creo que ese es precisamente el problema, porque la mayor parte de guatemaltecos están manifestando su preocupación por la potencial reforma, porque todo el sistema fiscal descansa a partir de un sistema de planificación, en donde yo digo, primero, ¿qué voy a gastar? ¿Cómo lo voy a gastar? ¿Cuáles van a ser mis resultados? Y luego, ¿cómo obtengo los recursos? En este caso particular, lo que sucede es que hasta la fecha no nos han dicho cuáles son los programas concretos que van a ser atendidos. Simplemente nos dieron una idea general de cuáles son las necesidades del país, que sí son muchas. Ahora, la reforma incluye estas modificaciones a la tasa del ISR y al incremento a la distribución del petróleo, que son la fuerza, digamos así, de casi el 93% de los recursos que se esperan percibir provienen de estos impuestos. Las personas están preguntando cómo les va a afectar en su bolsillo, específicamente el pagar más o que finalmente estos impuestos se recarguen a la factura del consumidor final. Sin duda será un tema muy interesante seguir educando a los guatemaltecos, y vamos justo con esa respuesta de nuestro experto invitado esta noche en el próximo bloque de Panorama Político. Así que si usted quiere saber cómo le va a afectar esta reforma tributaria si llegara a ser aprobada por el Congreso, quédese acá con Noticiero Guatevisión y Panorama Político.